morning, chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, de acuerdo a nuestra agenda, el tema que nos toca es romanticismo en Guatemala. Adivina el objeto. En la siguiente imagen, si se pueden percatar, está dividido del 1 al 20. Ustedes escogen un número y deben de adivinar qué figura es la que completa. Esto lo deben anotar en los comentarios. Vamos a ver qué tan activos se encuentran en pensamiento. Empecemos con el romanticismo en Guatemala. Este tuvo origen a finales del siglo XVIII. Dada esto, la Revolución Francesa en 1978, que empezó a verse afectado porque en este caso querían la emancipación de la corona española. La expresión América nació romántica. Asociaban de que el romanticismo era a emociones, por lo que consiguiente la literatura romántica estaba en consonancia con las ideas literarias de la época y era un medio idóneo para expresarlas. También dice que la diferente situación en la que vivía Guatemala tuvo una crisis debido a que en la producción de añil, por la falta de medios de transporte adecuados o que estaban en malas condiciones portuarias y fuertes impuestos que la corona ponía, llegó a darse una crisis. También que había por parte de la invasión napoleónica en España, pero todo ello llevó a que en diferentes guerras en países sudamericanos llegaran a declararse la independencia. Por ende, en Guatemala empezó a darse la independencia. Dice que hay elementos que distinguen el romanticismo. Uno de ellos es la exaltación del yo. Tenemos también el subjetivismo exaltado, la idealización de personajes y ambientes, sentimientos de fracaso, de que algo no está bien, rebeldía ante las normas, de que había como que unas normas, pero en cierta parte como que eran muy autoritarias y no permitían una libertad. Temas misteriosos y lúgubres, ¿verdad? Afición por la muerte, retorno a la naturaleza y la revalorización de lo popular y lo nacional. O sea, lo que quiere decir es como darle valor a lo que es de nuestra patria. Empecemos con los diferentes intelectuales que viajaron constantemente en Europa, que formaron organizaciones políticas para trabajar contra los españoles. Los jóvenes que empezaron a familiarizarse son Jean-Jacques Rousseau de 1712 a 1778. Él era un francés, lo cual era muy importante en esta época. También tenemos a Francois-Marie Arouet de 1694 a 1778. Él se conocía como el sobrenombre de Voltaire, que es un abogado y filósofo historiador. También tenemos a Charles Louis de Seconde, que comúnmente tenía el sobrenombre de Montesquieu, de 1712 a 1778. A ello también se fueron familiarizando otros diferentes escritores románticos, como Víctor Hugo de 1812 a 1885, fue un francés también, en Henry Bailey, que conocía con su sobrenombre de Stendhal, que también creó grandes libros de 1802 a 1885. Y tenemos a Charles Baudelaire de 1821 a 1867. Esos fueron grandes autores que importaron ideas estéticas para la emancipación de sus países de origen. También se dice que el romanticismo propuso la ruptura de las formas rígidas establecidas durante la Ilustración, basadas en la razón y la objetividad. Ellos llegaban como contraposición, diciendo que exaltaron las emociones. Ellos decían que las emociones eran un poquito más relevantes, por lo que quiere decir de que todo eso cambió. El término romanticismo apareció por primera vez a mediados del siglo XVIII en un texto de James Bowell como un adjetivo. Esto es romántico. A pesar de todo lo que empezó a darse, el romanticismo seguía viajando, su contexto y tanto su concepto cambiaban debido a las regiones en las que se daban. En un principio, el sentimiento romántico era aquel que necesitaba de un román para ser expresado.
En 1819, con Friedrich Baudelaire se empleaba Romantiquer como denominación de la escuela literaria. Empezó a darse que el romanticismo entraría en diferentes partes de la literatura, así como movimientos artísticos. También tenemos las diferentes características del romanticismo, las cuales son importantes para que éste se llegara a dar más. Por ejemplo, tenemos la naturaleza. Como lo muestra la imagen, son diferentes aspectos en que los escritores creían de que esos momentos o esa flora, esa fauna, ayudaba a que se expresaran de mejor manera las emociones. Entonces, tanto los autores podían expresar sus emociones como darse a entender las emociones de sus personajes. Estaba lo nacional y lo popular. En este caso, el romanticismo guatemalteco con el europeo se relaciona con los proyectos de la nación y la búsqueda de identidad, como el folclore como parte de Guatemala empezaba a tomar más auge. Así como el autor José Miguel Vidaurre, que fue un gran escritor, el cual expresó en diferentes obras la reivindicación de la cultura e historia de Guatemala. Tenemos también el dilema existencial. En esta parte, como lo dice, que es un dilema entre la vida y la muerte. Varias personas llegaban a un dilema si era mejor la vida o la muerte. Como lo menciona, que los elementos que distinguen al romanticismo llegaban a una afición por la muerte. En sentido figurado, no necesariamente que querían morir, sino que como que les llamaba la atención, pero no para provocar una muerte. Y tenemos al género de la sátira. La sátira es un género humorístico, es algo como en broma, es un género que expresa como un sentido sarcástico de ciertas cosas. También dice que el romanticismo en Guatemala tuvo un proceso de desarrollo temporal bastante amplio, se extendió hasta principios del siglo XX. Este romanticismo tardío es una evidente expresión del sentido de anacronismo creativo en el que se desarrollan los movimientos artísticos del país. Empezó a darse como a conocerse no solo la literatura, sino también el arte del romanticismo. En el siglo XX fue el más prolijo en la producción de la literatura de Guatemala, con unos procesos de producción y creación inusitados que llevaron las letras de la región a un nuevo nivel. Empezaron a asociarse más, Guatemala empezó a tomar más auge en la parte del romanticismo. Cabe destacar que los procesos artísticos y sociales en la contraparte de Europa empezaron a ser mejores. Si se dan cuenta, en la parte de la imagen muestra diferentes artistas, no solo se relaciona a la vestimenta, no solo se relaciona al ambiente, al amor, sino también a la literatura, el arte y el cine. Empezó a darse más esto. Los procesos económicos y materiales de la región indicó que la profundidad de la ideología de las sociedades que permanecieron ancladas estaban prácticas y aspiraciones fallidas, que ya poco a poco se estaba llegando a bajar. Entonces toda esta estética estadounidense se dio a través de la televisión y el cine, como lo muestra esta imagen. Es importante comprender que el proceso de la colonización no solo en sus aspectos materiales, sino también en el sentido ideológico. Como lo decíamos, que en la parte de la ilustración se daba más la razón, el romanticismo empezó a tomar también parte, pero querían romper la parte ideológica que les contemplaba, decir de que Dios no permite esto, como que Dios era un ser castigador, cuando realmente lo ven a otra perspectiva actualmente. Ahora, nuestra tarea. El día de hoy, jueves, debemos de realizar, a través del video que ya vimos, subrayar las ideas principales